El proyecto ALAS nace de una necesidad de articular a una serie de ciudades de América Latina que han sido muy activas en sus relaciones internacionales y que no contaban con un espacio formal de cooperación entre sí. Existen asociaciones de ciudades, existen redes de ciudades, pero casi todas con trabajo de representación política y no tanto de intercambios y cooperación técnica. Entonces decidimos crear esta alianza con las ciudades pues, más activas en temas internacionales como una plataforma de intercambio de experiencias y de cooperación directa. El gobierno de la Ciudad de México desde hace aproximadamente 6 años o 7 años le apostó mucho a sus relaciones internacionales. Era una parte de su política pública que se había desatendido en algún momento y que adquirió mucha importancia en los últimos años. México siempre ha sido una ciudad bastante importante en América Latina por su tamaño, por su historia, por las relaciones que ha mantenido con las ciudades capitales latinoamericanas y también pues su puesto específico como gran megalópolis que es, y sus relaciones internacionales no estaban a la altura de ese peso específico que le corresponde. Entonces esto se ha ido corrigiendo en los últimos años, se ha ido fortaleciendo su política internacional, y entonces el proyecto ALAS pues es el primer proyecto que el gobierno de la ciudad coordina. Es la primera vez que la Ciudad de México recibe un financiamiento directo de la Unión Europea como coordinador de un proyecto internacional. Es la primera vez que la Ciudad de México adopta abiertamente y de manera bastante audaz una posición de liderazgo en América Latina en estos temas, y pues nuestra apuesta es ocupar el espacio que nos es natural y que no habíamos ocupado como nos corresponde, ¿no? ALAS es un proyecto, y como todo proyecto tiene principio y tiene fin, ¿no? Es un proyecto que nace con un financiamiento, vamos a llamar un impulso financiero de la Comisión Europea, y que pues tiene un contrato y una vida de 36 meses. Nuestras expectativas con ALAS, primero, creemos es un primer paso, obviamente un paso muy sólido para posicionar a México y a las ciudades de América Latina en el mundo. Entonces hay que cumplir con el contrato, hay que cumplir con las actividades. Es un proyecto muy ambicioso, tiene muchas actividades de todo tipo. Es un proyecto que le apuesta al intercambio de conocimientos, que le apuesta a la valorización de la experiencia, al fortalecimiento institucional, a la capacitación tanto de funcionarios como del público, a la constitución de una red de actores, a la comunicación y visibilidad y cabildeo sobre temas internacionales de las ciudades. Se prevé una publicación importante del cuaderno, se prevé una página de internet muy sofisticada, etcétera. Entonces hay que cumplir primero con todo eso, ¿no? Yo creo que una vez que el proyecto empiece a avanzar en su propia ruta que ya está trazada, va a empezar a cobrar vida propia, independiente del contrato y del financiamiento europeo, ¿no? Entonces esperaríamos nosotros que dentro de 3 años que concluya el proyecto, la masa crítica de actividades y de actores relacionados al mismo sea lo suficientemente sólida y lo suficientemente profesional como para que sin financiamiento europeo la dinámica de cooperación entre estas ciudades continúe, y estamos seguros de que así va a ser. Primero, para
constituir al grupo de socios tuvimos que responder a los criterios de la convocatoria. O sea, la convocatoria tiene una lista de países elegibles, tiene una lista de actores elegibles, o sea, no cualquier institución puede ser beneficiaria del financiamiento europeo. Entonces, primero, pues tuvimos que ceñirnos a esos condicionantes. Segundo, quisimos que el grupo de ciudades latinoamericanas fuera representativo de toda la región latinoamericana. Entonces buscamos en la zona andina, buscamos en el Cono Sur, obviamente México, por un lado. Por otro lado, no quisimos que fueran solamente ciudades capitales, no quisimos que fueran únicamente grandes ciudades. Una vez habiendo pensado en estos criterios, vimos cuáles eran las ciudades más activas internacionalmente o con las que la Ciudad de México ya tenía relaciones. Entonces, ¿por qué Morón en Argentina? Morón es una ciudad muy activa en la escena internacional en temas de inclusión social y políticas de desarrollo urbano incluyentes. Entonces, es un municipio del área metropolitana de Buenos Aires con una población mayoritariamente laboral, o sea, de clases urbanas obreras, y nos interesaba mucho esa visión de lo internacional. Medellín tiene la experiencia más avanzada de agencia de cooperación en el continente y quizás de las más avanzadas en el mundo. Tiene una agencia de cooperación que es un organismo desconcentrado de la administración municipal, pero que es presidido por el alcalde y que se ha especializado mucho en la atracción de inversiones y la promoción de la cooperación. Belo Horizonte ha sido una de las ciudades, junto con Río y Sao Paulo en Brasil, más activas en los asuntos internacionales del Brasil. Son además referente en temas de sustentabilidad ambiental, muy activos en las redes internacionales de ciudades. Quito, bueno, Quito es quizás una de las capitales latinoamericanas más internacionalizadas. Fueron durante muchísimos años sede de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios. El alcalde de Quito fue copresidente fundador de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, sede del Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas para América Latina, y una ciudad capital con una enorme experiencia en temas de asuntos internacionales, con una oficina muy activa y un lugar en el mundo bastante respetado. Montevideo, antena latinoamericana del Observatorio de Cooperación Descentralizada de la Unión Europea, sede del Mercosur, sede de Mercociudades, fundadora de Mercociudades, una de las ciudades más activas internacionalmente en los temas de las redes, con muchos programas y proyectos, y yo creo que sin duda socio indispensable de quien quiera trabajar los asuntos internacionales en América Latina. Y Lima nos interesó mucho, tiene un gobierno nuevo al que le ha apostado mucho a los asuntos internacionales, con una ciudad con una tasa de crecimiento enorme, con una política de atracción territorial muy interesante. Todos sumados, cada uno desde su respectiva especificidad, a dos socios en Europa que sin duda han trazado el camino y abierto la brecha a los temas de internacionalización de las ciudades en la Unión Europea. Ciudades Unidas de Francia, pues que es la organización referente de estos temas en Europa, una organización específicamente dedicada a la internacionalización de ciudades, departamentos y regiones francesas, con muchos años ya de vida y mucha experiencia, tanto en temas de trabajo concretos como en publicación, como en sistematización de experiencias, como en construcción de redes. Y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, con un enorme trabajo de terreno, de proyectos específicos de lucha contra la pobreza, de construcción de servicios básicos, de promoción del desarrollo económico local, de apoyo a las ciudades de la periferia, en África y el Mediterráneo, y en América Central y América Andina sobre todo. Entonces, 5 socios latinoamericanos de primer nivel, 6, con el Distrito Federal, FAMSI y CUF, pues creo que es una alianza muy buena.
ALAS es una alianza y por lo tanto entre más aliados se acerquen al proyecto, mejor. El proyecto financiado por la Unión Europea pues, tiene sus reglas contractuales y financieras que permiten que los recursos que obtuvimos se repartan entre los socios y las actividades se dividan entre los socios. Sin embargo, eso no nos impide recibir aliados que se interesan en nuestra causa y que pueden aportar mucho y recibir mucho del proyecto. Ya hemos recibido de manera además bastante sorpresiva, porque no nos esperábamos un recibimiento tan grato por parte de actores tan importantes que ya nos han solicitado formalmente acercarse a ALAS, y puedo mencionar al gobierno municipal de Sao Paulo, por ejemplo, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Alcaldía de Río de Janeiro, la Diputación de Barcelona, un par de gobiernos en San Salvador, en Argentina, que se han interesado en ALAS porque, como decía en respuesta a la primera pregunta, ALAS respondió a una necesidad de llenar un espacio que estaba vacío, un espacio de cooperación y de internacionalización para las ciudades de América Latina que no existía. Es el primero formalmente constituido y por lo tanto ha creado expectativa, y efectivamente hay ciudades que quieren formar parte de ALAS y a las cuales espero que estemos en posibilidad de abrirles la puerta.